Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos y alumnas del primero medio. En esta sesión de clase grabada hablaremos sobre los tópicos a considerar para realizar nuestro ensayo histórico del módulo 3. Como ustedes bien saben, nuestro módulo 3 se corresponde en todo con la unidad 3 del texto del estudiante, ya que ustedes tienen que utilizar como guía, cuya unidad se llama El progreso indefinido y sus contradicciones. ¿Ya? Es un nombre, el nombre de la unidad ya sugiere algunas cosas. Los conceptos básicos de esta unidad son principalmente tres, y es como está organizada la unidad. ¿Ya? En la lección 1 de la unidad 3, nosotros tenemos la idea fundamental de la cultura en esta época llamada del progreso. El concepto fundamental número 2, ¿ya? Que es la lección 2 de la unidad 3, es todo lo que se llama la revolución industrial y sus consecuencias. Y el aspecto 3 es todo lo que tiene que ver con los conceptos de imperialismo y colonialismo. Situándonos históricamente, nosotros estamos hablando del siglo XIX, los años que van desde 1800 a 1899. ¿Ya? Ese es el siglo XIX, que fue un siglo en el cual se configuró gran parte de lo que nosotros llamamos se terminó de configurar, gran parte de lo que llamamos por cultura occidental. Esta unidad 3 está enfocada a estos tres conceptos que tienen que ver con fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales de Europa. Pero que por el alcance que tuvieron los cambios dentro de Europa en relación al mundo, tuvieron un alcance mundial. ¿Ya? Vamos a discutir uno por uno cada uno de ellos para que ustedes puedan ir pensando qué pregunta histórica levantar, luego argumentar y sostener en su ensayo histórico. Nosotros ya vimos en el módulo anterior los tópicos del ensayo histórico, así que no voy a ahondar ahora en ello, y ustedes pueden ver ese video que está en YouTube acerca del ensayo histórico. El primer elemento a considerar es que ocurrieron muchos cambios en el siglo XIX en Europa, ¿ya? Entonces, estos cambios vinieron derivados principalmente por cambios en la estructura económica de Europa, los cuales estuvieron fundamentados por ideas filosóficas, ¿ya? Que hubo en este periodo del siglo XIX, ¿ya? En este siglo XIX, estoy hablando del aspecto de la lección 1, ¿cierto? El primer concepto a tener en consideración, la cultura del progreso. Tenemos que hubo un gran avance en todos los ámbitos de la ciencia, ¿ya? La ciencia, principalmente química, se desarrolló mucho, ¿ya? Lo que posibilitó los avances de la llamada revolución industrial. Hubo grandes avances, como digo, en la química, que estuvieron motivados por la necesidad de lucro de esta llamada revolución industrial. Hubo desarrollo científico y tecnológico. Asimismo, en el ámbito de las ideas, el pensamiento filosófico del siglo XIX incorporó nuevos conceptos, tales como el positivismo, el materialismo histórico, el darwinismo social y, a fines del siglo XIX, el desarrollo del psicoanálisis. Hablando brevemente del positivismo, el positivismo básicamente es una filosofía que habla sobre la primacía de la razón para explicar los fenómenos de la sociedad. ¿Ok? Busca establecer que a través de la razón se establezcan leyes que permitan hacer mejoras en la sociedad. Por lo tanto, en esta idea del positivismo se rechazan las ideas que existían antes,
que otorgaban explicaciones religiosas a los fenómenos de la sociedad. En el ámbito del positivismo nosotros tenemos un ámbito que se llama el positivismo histórico, que establece de que la historia no tiene que estar sujeta a interpretaciones, sino que solamente dejar registrados los hechos históricos, ¿ya? Esta idea del positivismo en nuestro continente, América Latina, ¿ya? Y en particular en Chile, tuvo mucho desarrollo y alcance, ¿ya? De manera que los grandes historiadores del siglo XIX comulgaban con esta idea del positivismo histórico. En el ámbito de las ideas también tenemos que en esta época, debido a las desigualdades, las contradicciones que generó el avance de la revolución industrial, fase del desarrollo del capitalismo, se desarrolló un concepto derivado de la filosofía de Hegel que se llama el materialismo histórico, desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, quienes promulgaron la idea de que básicamente la historia de la humanidad se basaba en una lucha de clases entre opresores y oprimidos, y que esta lucha de clases acabaría cuando los obreros se unirían y establecerían un gobierno controlado por los proletarios, la llamada dictadura del proletariado. Estas ideas, que empezaron a existir recién a mediados del siglo XIX, habrán de influir radicalmente gran parte de la filosofía política del siglo XX. Aún hoy, estas filosofías derivadas en aquella época tienen alcance en algunos países. El darwinismo social fue una explicación de los postulados biológicos de Darwin a la explicación de cómo se organizan las sociedades. Básicamente, el darwinismo social postuló la idea de que existen sociedades fuertes y sociedades débiles, y que las fuertes deben estar en su justo derecho histórico de dominar a las sociedades más débiles. Disculpen, ¿eh? Ok, entonces esta idea del darwinismo social servirá para fundamentar lo que será posteriormente el desarrollo del imperialismo y el colonialismo europeo en el mundo, principalmente África y Asia, pero también nuestro continente americano. En el ámbito de la cultura y las artes del siglo XIX debemos mencionar que hay cambios también en la concepción de la música, la llamada música clásica, y también del arte, el llamado arte pictórico. Solamente por mencionar, ya que no está en el texto del estudiante que ustedes tienen, pero ustedes saben que uno utiliza otros textos también para preparar más lo que uno siempre ha venido estudiando. En el ámbito de la música, la historia de la música, en el siglo XIX tenemos el desarrollo del estilo artístico musical llamado romanticismo y el desarrollo de la ópera, y también el desarrollo de las corrientes nacionalistas en el ámbito de la música. Tenemos que recordar que el siglo XIX es una época en la cual se desarrolla la ideología del nacionalismo, que hemos visto en otro momento que posibilitará, por ejemplo, la unión de las diferentes regiones de Italia en un estado unitario. Lo mismo ocurre con Alemania. En esta época donde se desarrolla mucho el nacionalismo, esto tiene un correlato en la forma de componer la música. Volviendo, en el ámbito de la música romántica, nosotros tenemos el primer y gran exponente, don Ludwig van Beethoven. También tenemos en Alemania el señor Richard Wagner,